Entonces, damos inicio a la ponencia Ñoqaj Kawsayta Willashayki. El ser estar en Huiracocha, a cargo de Zenón de Paz. Bienvenido y un aplauso para él, por favor. Muchas gracias a todos, son muy amables, a Enrique en particular, a todos los compañeros de la Hatunayu Huiracocha, ¿no?, por la amabilidad de esta invitación. A propósito de lo que señalaba Enrique de la diversidad congregada aquí, yo vengo del norte, o sea, de Chinchaysuyos, ¿no? Soy ancashino, de la comunidad campesina de Paraín, en la Cordillera Negra. Y bueno, muy complacido de estar aquí con ustedes, ¿no? Hago también parte en Lima de un colectivo, de allí mi interés en cuanto hubo la invitación por venir aquí, sobre todo para conocer a los hermanos de la Hatunayu Huiracocha. Yo hago parte de Coripencha, perdón. Hago parte de un colectivo. Nos reunimos semanalmente allá para discutir precisamente sobre religiosidad en el mundo andino. Y eso puede parecer una curiosidad y todo, pero lo voy a presentar más bien como una señal, quizá un síntoma de estos tiempos, ¿no? Teníamos pensado hacer un coloquio sobre la religiosidad andina en noviembre, precisamente. Por diversas circunstancias pospusimos aquello y por eso también me interesó doblemente en estar aquí, ¿no? Y bueno, compartir con ustedes algo de lo que estamos discutiendo por allá. Permítanme abrir el texto para evitar las digresiones que en este caso siempre son tentadoras, ¿no? La exposición que voy a hacer se remite a un texto quechua de fines del siglo XVI, conocido como el manuscrito de Huarochirí. Arguedas lo ha traducido con el título de Dioses y Hombres de Huarochirí. Hay varias ediciones de la traducción de Arguedas. Gerald Taylor lo ha traducido como Ritos y Tradiciones de Huarochirí. Hay varias ediciones también de la traducción de Arguedas. Han habido traducciones al alemán, al inglés, al latino, etc. Es un texto de bastante difusión, como suele ocurrir frecuentemente, quizá más conocido fuera que entre nosotros. Me voy a remitir a ese texto entonces, a propósito de lo sagrado, de cómo se entiende ahí lo sagrado. Bien. En cuanto a la pronunciación, yo voy a pronunciar Huaca naturalmente, que es como se pronuncia esto por el norte. Lo que pasa es que no hay un solo quechua, pues. Hay diferentes quechuas, incluso acá mismo estoy seguro que los de Cana no pronuncian exactamente igual que los queros y así por el estilo. Entonces no tiene mucho sentido en ponernos a discutir cuál es la real pronunciación. Hay muchas. En fin, la palabra Huaca, que está presente en el quechua, el aru y el puquina, las tres grandes lenguas andinas, hace referencia a aquello que tiene la condición de lo sagrado. En tal sentido, lo que es Huaca posee en primer lugar potencia genésica y propiciatoria, es decir, es fuente de vida y de la multiplicación de la vida. Ello en una cosmovisión en que todo es animado, por tanto, lo Huaca es la fuente y el soporte de todo lo existente. A propósito de esto, de que todo es animado, me gusta poner este ejemplo. Los yatiris de la zona del altiplano suelen diagnosticar, hay muchas maneras de diagnosticar, una de ellas es mediante el plomo. Menciono el plomo porque en el mundo moderno no hay nada más inerte que el plomo. Incluso si hay una metáfora para lo inerte buena, es el plomo, parece es un plomo. Hierven el plomo en una pequeña cacerola, es fácil de derretir. Nos piden retirarlo con un cucharón. De inmediato hay que hacerle preguntas, en silencio puede ser o en voz alta. Nos piden vaciar el contenido en un lavatorio, un recipiente con agua,
al caer toma una forma tentacular, retiran aquello y empiezan a leer lo que el plomo nos está diciendo. Lo cual supone obviamente que el plomo ha entendido nuestra pregunta y está respondiendo a nuestra pregunta. Por tanto, está animado, es sapiente. Lo pongo como un ejemplo de esta cosmovisión según la cual todo está animado. Bien, por ello, lo que es huaca se percibe como algo que excede a lo habitual y ordinario, ya sea porque produce extraordinario pavor, apareciendo como peligroso, o singular ternura, generando atracción. Por lo mismo, aunque puede diseminarse e impregnar en mayor o menor medida a los entes intramundanos, es decir, a los que hacen parte del mundo, a la vez permanece inabarcable, lejano, como si se situara en el borde u horizonte del mundo, aunque ese borde parece a la vez constituir el interior del mundo, puesto que la Pacha, como ámbito que integra espacio, tiempo y ánimo, es una totalidad sin exterioridad, una totalidad autocontenida. Así, lo huaca asoma en un juego constante de manifestación y ocultamiento, y por eso se experimenta a la vez como radicalmente distinto de todo lo que nos es familiar y como algo que nos es muy íntimo. Por tanto, conlleva y transmite una fuerte carga anímica, que en quechua, aru y puquina se denomina kama, ánimo. Así puede decirse que lo huaca sostiene al mundo y se manifiesta en el mundo. Por eso su manifestación es como el mundo, plural. Estábamos hablando de la pluralidad de quechuasqueño, plural, diversa. Voy a poner un poco el texto acá. No homogénea. Por eso también sobrepasa al mundo, lo excede. Si entendemos el mundo como un ámbito con orden y sentido regular. Es así como se entiende. El mundo viene del latino, mundus, lo contrario, digamos, de lo inmundo, lo que es caótico. En griego diríamos cosmos, que es lo contrario del caos. Pacha es lo mismo, un ámbito que tiene orden, sentido, belleza. Así, lo huaca constituye la pacarina y chinjana, o el pacay de lo cósmico. Bien, ahora sí, me remito a dos pasajes de este manuscrito para un poco dar cuenta de esto que acabo de reseñar. Un pasaje del capítulo 21 del manuscrito de Huarochirí da cuenta de una cuestión crucial en relación a lo sagrado, lo huaca, aquella que se refiere a su unidad y multiplicidad, o a su unidad o multiplicidad. Allí el problema aparece planteado en un ámbito de alta carga simbólica, el sueño, espacio fronterizo entre el consciente y el inconsciente. Ocurre cuando don Cristóbal Choquecaja, un curaca convertido al cristianismo, libra una batalla en sueños con el huaca Yokyayhuancu, hijo de Pachacámac. Pachacámac, el que anima o provee de Kama, o Kamay, al mundo, o Pacha. La noche anterior al de ese sueño, ya don Cristóbal Choquecaja, esa vez estando despierto, se había enfrentado al huaca. Entonces él, que según el relato ya no creía en los huacas, vio a Yokyayhuancu con sus propios ojos, pero aún así lo negó como deidad, teniendo como base una premisa tomada de la catequesis cristiana, y que constituye una clave de la teodicea judaica, cristiana e islámica: la diferenciación absoluta entre Dios y los demonios. Dios es bueno y no puede ser sino bueno. Por ahí recuerdo que Nietzsche dice: los cristianos son injustos con su Dios porque a él no le está permitido pecar. Cuestión que, dicho sea de paso, abre en esa teodicea el espinoso problema del origen del mal. Si Dios es bueno, ¿de dónde vino el mal? Se supone que es el único creador, ¿no? Además, Dios es uno y por tanto excluyente. El demonio, en cambio, es malo y solo malo, además de ser plural, por lo cual cabe hablar de demonios, pero no de dioses. Esa noche anterior, don Cristóbal Choquecaja se siente amenazado por el huaca, quien se le manifiesta bajo la forma de una luz deslumbrante en el interior de una casa que de antiguo tenía asignada y por entonces aparecía abandonada. El huaca relumbra intermitentemente, silba y hace temblar la casa. Al fin y al cabo, era hijo de Pachacámac, uno de cuyos epítetos era Pachapuyuchi, el que hace temblar la tierra. En el instante de mayor zozobra, don Cristóbal clama a la Virgen María diciéndole, cito:
Ah, madre mía, tú eres mi única madre. Siendo así, me vencerá este demonio que no es bueno. Tú, madrecita, ayúdame como una hermana, aunque soy un pecador. Yo serví a este mismo demonio. Ahora ya sé que es un demonio. Este no es Dios. Este no podría hacer nada bueno. Tú, que eres mi única reina, sálvame de este peligro. Avísale a tu Hijo Jesús para que ahorita salve a este pecador de las manos de este demonio que no es bueno. Bien, quintecita. Cabe notar que al referirse a Llolllayhuancu como un supai, término, ya se habló de eso, ¿no?, convertido por los doctrineros cristianos en sinónimo de demonio, Cristóbal Choquecaja añade reiteradamente que se trata de un mana alli supai, un demonio que no puede ser bueno, es decir, un supai que no es bueno, lo cual solo tiene sentido si cabe la posibilidad de que un supai pueda tener algo de bueno, o sea, capaz de hacer algo bueno, lo cual era así para el modo prehispánico de entender lo que era un supai. De hecho, en el léxico o vocabulario de la lengua general del Perú, publicado por Domingo de Santo Tomás en 1560, para la palabra quechua supai se consigna todavía el significado de ángel bueno o malo. Y cuando traduce la expresión castellana demonio bueno o malo, consigna la palabra quechua supai. Ahora, en cambio, para don Cristóbal Choquecaja, que ya está influido por la prédica cristiana, el supai no podría tener ni hacer nada bueno. Esa ambigüedad sitúa el imaginario de don Cristóbal Choquecaja en un terreno que todavía es fronterizo entre el de sus antepasados y el del cristianismo adoptado por él. La lucha que entabla con Llolllayhuancu parece ser la típica lucha con el padre simbólico que involucra amor y odio. Vale la pena notar que nadie lucha con denuedo, nadie, con quien da por inexistente. Yo no conozco a nadie que luche con su Uperman o ese tipo de cosas. Yo asumo que no existo, ¿para qué voy a luchar con eso? Por tanto, don Cristóbal Choquecaja reniega de lo que aún cree, por eso es que pelea. No obstante, en el combate de la noche siguiente, que se lleva a cabo en sueños, parece producirse un punto de quiebre con relación a la ambigüedad antes anotada. En su sueño, don Cristóbal Choquecaja es convocado por Llolllayhuancu a su santuario, mediante un emisario suyo. Antes de presentarse ante el Huaca, don Cristóbal conversa con una mujer anciana que le pregunta por qué no respeta a Llolllayhuancu, hijo del que hace temblar la tierra, a lo cual don Cristóbal responde, cito, ese es un demonio que no es bueno, reiterando así, también en sueños, su comprensión ambigua del carácter moral de la deidad andina. Al ingresar al recinto del Huaca, encuentra allí a un oficiante que, dirigiéndose al Huaca, le decía, Padre Llolllayhuancu, tú eres el hijo del que remece la tierra, tú eres también quien anima a los hombres. El Huaca asentía diciendo, respondía, porque en ese caso el sacerdote andino lo respeta, lo reconoce como lo que es una deidad. Y como sabemos, la condición para que haya diálogo es el reconocimiento del otro. Cuando acabó la ofrenda, don Cristóbal se dirigió al Huaca en estos términos. Veamos. Oye, Llolllayhuancu, a ti se te dice animador de los hombres, el que remece el mundo. A ti te veneran todos los hombres diciendo, Él es quien lo hace todo. ¿Para qué me has llamado ahora? Yo digo, Jesucristo, el Hijo de Dios, este es el Dios verdadero. Honraré sus mandatos por siempre. En esto no me equivoco. Ahora tú dime, ese no es Dios. Yo soy quien lo hace todo. Dilo ahora, para temerte a ti. Al decirle eso, ese demonio se quedó callado, ya no dijo nada, indeciso. Bien, ante este emplazamiento, el Huaca no respondió, se quedó callado, ya no dijo nada. Actitud que don Cristóbal Choquecaja tomó como una señal de su victoria. Dando cuenta de ello, el narrador dice, desde entonces hasta hoy, continuó venciendo a los otros Huaca en sus sueños. Muchísimas veces ha vencido también a Pariacaja, un Huaca importante de esa zona, y a Chaupiñanca, su alter ego femenino, de esa zona también. Y siguió alertando a la gente diciendo, estos son demonios, fin de cita. Podemos suponer que don Cristóbal vencía a todos esos Huacas en sus sueños, confrontándolos con un requerimiento similar al que provocó el silencio del hijo de Pachacama. Pero
¿Por qué se quedó callado Yokyaihuantu ante aquella requisitoria, planteada precisamente en sueños, que son, notémoslo, un terreno privilegiado de comunicación entre los dioses y los hombres andinos? ¿Y por qué callarían igualmente los demás dioses, a los que por ello don Cristóbal Choquecaja también dio por vencidos en lo sucesivo? Debemos notar que los sueños son un ámbito frecuente de hierofanía, es decir, de manifestación de lo sagrado en la tradición cristiana. No son, perdón, un ámbito frecuente de hierofanía en la tradición cristiana. En la religiosidad andina sí lo son, como también en la tradición del Antiguo Testamento. Por tanto, puesto que para don Cristóbal Choquecaja, como ocurre en general con los hombres andinos, los sueños son un ámbito privilegiado de revelación de verdades, y considerando que en ese sueño Yokyaihuantu sí daba respuestas a su sacerdote, podríamos preguntar por qué no respondió a don Cristóbal Choquecaja, por qué no le dijo, como aquel pedía, ese no es Dios, yo soy quien lo hace todo, cuando con ello se habría asegurado la reverencia de este y su abandono del cristianismo. ¿Por qué el Huaca prefirió guardar silencio? Como hemos visto, al despertar don Cristóbal Choquecaja asumió que al quedarse en silencio, el Huaca estaba reconociendo que solo Jesús era Dios verdadero. Pero, ¿por qué entonces se repite tantas veces, obsesivamente, ese sueño? ¿No será porque para la mentalidad andina de la que participa Cristóbal Choquecaja, los sueños revelan hondas verdades solo si se entiende que lo que allí aparece son signos y señales que hay que interpretar cuidadosamente, y la interpretación hecha por él estando despierto no era correcta en relación con la mentalidad de sus antepasados, del cual todavía participa? Pero fijémonos, ¿cuál es la requisitoria que provocó el silencio del Huaca? Aquel primer combate en sueños empezó con una pregunta del converso, que expresa rechazo y fastidio. ¿Para qué me has llamado ahora? Y de inmediato va acompañada de una declaración de fe en la divinidad excluyente de Jesucristo. Yo digo, Jesucristo, el Hijo de Dios, este es el Dios verdadero, en esto no me equivoco. Esta declaración da lugar enseguida a un requerimiento. Ahora tú dime, ese no es Dios, yo soy quien lo hace todo. Dilo ahora para temerte a ti. Pero eso es precisamente lo que no puede decir Yokyaihuantu, ni podría decir deidad alguna en el mundo andino. Quien dice eso es el Dios cristiano y nadie más que él. En la carta annua jesuita de 1602, que informa sobre el culto a los huacos en la zona de Juli, el sacerdote Rodrigo de Cabredo dice lo siguiente, sí: muchos de ellos guardan sus ritos y ceremonias como el primer día, adorando sus huacas, ofreciéndoles sacrificios, reverenciando las piedras y montes con muchos géneros de supersticiones y diabólicas ceremonias, las cuales van aprendiendo los hijos de sus padres, heredando esta mala gerencia y creciendo este mal de día en día. Pero esta maldita gente y ministro del demonio han dado en otro medio para engañar a estos pobres indios, viendo que no pueden borrar el nombre de Cristo y su santa fe, y es decir, que Jesucristo ha de ser adorado, y que es Dios y su ley buena, pero que juntamente se han de adorar los huacas y ofrecerles sacrificios, porque también son dioses, y que unas veces han de sacrificar a Cristo y otras a las huacas para que no se enojen. Y cuando Jesucristo no les da lo que piden, que acudan a las huacas, y al contrario. Y para persuadir más esto, dicen que Jesucristo fue un Dios que sus antepasados llamaban Tuñupa, y así los viejos le llaman Jesucristo Tuñupa. Fin de cita. De ese documento de 1602. Se trata de un texto muy elocuente. El sacerdote jesuita expresa su sentimiento de frustración e impotencia, confesando que los cultos andinos, estos de más antigua data que el culto solar Ingan, se hallan tan vivos como cuando los encontraron. Más aún, pone en evidencia que mientras los cristianos intentan desarraigar esos cultos negando la divinidad de los huacas y demonizándolos, los sacerdotes andinos reconocen sin dificultad la divinidad de Jesucristo y ya lo han incorporado a su lista de divinidades en condiciones de equidad con los huacas originarios, hasta el punto de que ya recomendaban su culto. Ahora sí, señor de Uruguay, señor de Cachuy, señor de... Es como María Rosoros, que ha aprobado, creo yo,
aún la Huaca Mayor, digamos, el Señor de los Milagros, el Señor de Pachacamilla. Pachacama, pues que hay que saber la historia, no por gusto es el Señor de los temblores, porque acabo de recordar que Pachacama era Pachacuyuchi, el que mueve la tierra. En fin, dejemos eso para después. De paso, esa carta hace notar el elemento de negociación pragmática característico del mundo andino, esta vez en la relación entre dioses y hombres, que se crían mutuamente y proyectan expectativas de retribución cariñosa por la crianza. Por lo cual, si una deidad no parece retribuir en la medida esperada, puede recurrirse a otra, condición en la que Jesucristo se incorpora a este mundo, regido por relaciones de intercambio y reciprocidad. Los curanderos del norte, San no sé cuánto, Virgen de no sé dónde, Cristo de Laguna Encantada, pues no se hace ningún problema, los invocan a todos, ¿sí? Por otra parte, el informante llama también la atención con respecto a que Jesucristo, incorporado al conjunto de dioses andinos, ya participaba integralmente del juego de intercambios simbólicos entre deidades en el marco de la cosmovisión andina, en la que todo lo manifiesto aparece al menos como dual, de modo que Jesucristo se va asimilando a Tunupa como una suerte de otro yo suyo, del mismo modo en que Tunupa se había asimilado a Huiracocha, o al Huaca Cuniraya de los manuscritos de Huarochirí. Así pues, se entiende por qué el Huaca Yoquiayhuampu prefiere guardar un pudoroso y discreto silencio ante una pregunta que resulta simplemente absurda en el horizonte de sentido andino. El clemente silencio del Huaca ante el requerimiento de declararse único Dios, que será la antesala de su ocultamiento, que es en realidad una vuelta al estado latente, es el equivalente, permítanme aquí hacer alguna mención a la tradición filosófica, es el equivalente de la risa mortal que asalta a los dioses en la alegoría nietzscheana titulada de los apóstatas, que está en Así hablaba Zaratustra. Al oír de un intolerante Dios que se halla entre ellos, la excluyente afirmación de Isida, existe un único Dios. Eso es lo que dijo ese Dios ahí en la reunión de dioses, existe un único Dios. Según lo cual, lo sagrado no puede ser plural. He aquí el pasaje referido, lo cito. Los viejos dioses hace ya mucho tiempo, en efecto, que se acabaron, y en verdad tuvieron un buen y alegre final de dioses. Encontraron su propia muerte riéndose. Esto ocurrió cuando la palabra más atea, fíjense esto, cuando la palabra más atea de todas fue pronunciada por un Dios mismo. La palabra, existe un único Dios, no tendrás otros dioses junto a mí. Un viejo dios huraño, un dios celoso, se sobrepasó de ese modo, y todos los dioses rieron entonces, se bambolearon en sus asientos y gritaron. ¿No consiste la divinidad precisamente en que existan dioses, pero no Dios? El que tenga oído para oír, oiga. Interpreten lo que he dicho, está diciendo Nietzsche, ¿no? Vamos a tratar de interpretar. La alegoría nietzscheana conlleva una crítica radical a la modernidad. Allí asoma el tema del desencantamiento del mundo o la retirada de los dioses, fenómeno característico del modo de vida moderno. En mi pueblo una vez llegué después de tiempo y hablando de los aparecidos y estas cosas me dijeron, no, ya no se los ve. ¿Y desde cuándo no se los ve? Desde que llegó la carretera. En realidad desde que llegó la modernidad. No obstante, conviene notar que en esta alegoría el desencantamiento del mundo se vincula más bien con el horizonte de sentido provisto por la matriz teológica judeocristiana, matriz que asoma con todo su potencial desencantador en el sueño de don Cristóbal Chorricaja. Por contraste, en la cosmovisión andina, el mundo se halla lleno de encanto, término que aún en la mentalidad andina de hoy, la gente andina no se hace problemas en asimilar palabras. Encanto es castellano, porque lo han asimilado, ningún problema. El mundo se halla lleno de encanto, término que aún en la mentalidad andina de hoy remite a la acción de seres y fuerzas cuya condición no se reduce a la dimensión espacial, geometrizada y cuantificable. Siendo así, se entiende que en la sensibilidad andina prehispánica el mundo estaba encantado, lleno de dioses. De hecho, el manuscrito de Huarochirí presenta un mundo en el que las montañas son deidades que interactúan con los hombres, tienen pareja, progenie y ganado, encarnan en las nubes, la lluvia, los aludes, los ríos, el mar, el viento o las piedras.
Las piedras hablan y se alimentan porque son deidades, animales u hombres que tomaron esa forma. Cada lugar cuenta historias al que sabe interpretar el tejido de signos allí desplegados. Los animales también saben, a veces más que los hombres y los mismos dioses. Hay un llama ahí que anuncia el diluvio en el manuscrito de los chinos. Y pueden comunicar ese saber. La coca conversa, responde a las preguntas y media entre los dioses y los hombres. El árbol tiene madre, la lluvia es hembra o macho. El cóndor o la golondrina otorgan sus poderes, su cama o ánimo y hasta su forma a los hombres que los veneran. Los astros duermen, se despiertan y comunican a los hombres el curso de los acontecimientos. Se trata de una cosmovisión con fondo animista. En ella todo está animado, Kamaska. Tiene la condición de lo que Heidegger denominó Dasein, o ser en el mundo. No me voy a detener en eso. Ahora bien, en la medida en que se asume que todo está animado por una fuerza o ánimo vital, el Kama, Pachakamak, el que anima al mundo, que es de naturaleza sagrada, a nadie se le ocurre dominar la tierra, pues ella es vista como intrínsecamente sagrada. El simbolismo de las deidades femeninas arcaicas transmitido por el manuscrito de Huarochirí, de notorio sentido genésico, pervive aún hoy en el culto a la Pachamama, la madre cósmica, extendido por todo el espacio andino. En ese horizonte de sentido, la voluntad de dominio sobre la naturaleza se percibiría como correspondiente a hijos desnaturalizados. Pues bien, es precisamente ese tipo de persona, el hombre desnaturalizado, el que irrumpe con la conquista europea, un hombre que se siente distinto de la naturaleza. Se trata efectivamente de un hombre desnaturalizado, que no reconoce filiación alguna con la naturaleza, que ha terminado la naturaleza, identificada con lo que Descartes denominó res extensa, sino que ve en ella y en el mundo en general no solo algo radicalmente distinto a sí mismo, que es el imagen y semejanza de un Dios que es radicalmente distinto a la naturaleza, sino aún ve en la naturaleza, en el mundo, una amenaza, la encarnación del maligno, que es necesario conjurar y dominar. Por esto es que la palabra mundo, creo que se estuvo hablando de los evangélicos, hay que huir del mundo, hay que controlar el mundo, el cuerpo hace parte del mundo, hay que reprimirlo también, por tanto, ¿no? El mundo que ellos identifican básicamente con el ámbito de lo corpóreo y cósico, o sea, de lo que es cosa, es algo que es necesario controlar y dominar. La idea de un Dios único, exclusivo y excluyente, noción enteramente extraña para el mundo andino, conlleva y exacerba hasta el límite de su estallido la distinción entre lo sagrado y lo profano, entendido como ámbito en que lo sagrado está ausente. Sin esa distinción no podría postularse un Dios único, pero paradójicamente esa misma distinción hace igualmente inconcebible aquel Dios. Por esto es que Nietzsche muy perspicazmente ha dicho: es lo más ateo que cabe decir, hay un único Dios. Veamos por qué. Si el mundo y lo sagrado no fueran dos ámbitos diferentes entre sí, porque para el cristianismo lo es, el mundo es una cosa, lo sagrado es otra cosa, no se confunde con el mundo. Pero si no fueran diferentes entre sí, si uno manifestara al otro, eso equivaldría a decir, como ocurre entre los pueblos cuyas tradiciones relata el manuscrito de Huarochirí, que la montaña, el árbol, la lluvia, el río y la piedra son sagrados, que lo sagrado es plural. Por tanto, el Dios único, para ser único, distinto de lo demás, tiene que situarse fuera del mundo, pues, convirtiendo a al mundo, en contingente, cosificándolo, reduciéndolo a la condición de una cosa que contiene a todas las cosas, pero cosa al fin y al cabo, algo privado de valor intrínseco, dignidad y ser propio. Con una cosa yo puedo hacer lo que quiera, no así con algo que está animado, ¿no? Y bien, ¿cuál es el problema allí? ¿Qué es aquello que mató de risa a los dioses originarios o hizo que los Waka optaran discretamente por el silencio? ¿Por qué las deidades de la alegoría nietzscheana consideran que afirmar que hay un solo Dios es lo más ateo que cabe decir? ¿Por qué señalan que lo divino consiste precisamente en que haya dioses y no un Dios? Veamos. Ese Dios dice ser el único, pero eso no puede ser si a la vez no se identifica con el mundo, puesto que el mundo, también es y es diferente de él. No sé si me explico. Dios es único. Por definición, Dios es infinito.
entonces debe abarcar al mundo también. Pero no lo abarca, es distinto del mundo. Entonces no es infinito. Pues. Ven cómo empiezan a aparecer las contradicciones. Al instituirse como único, ese Dios se asume infinito. Pero eso tampoco puede ser, ya que allí está el mundo que le pone un límite. Si dijéramos que también está en el mundo, cosa que ciertamente es posible, como ocurre en el panteísmo filosófico, alguien mencionó ayer a Spinoza, que es un tipo que hay que leer, ¿no? Entonces tendríamos que reconocer, como ocurre con los hombres cuyas vidas recoge el manuscrito de Huarochirí, que la montaña, el árbol, la lluvia, el río y la piedra son sagrados. Por tanto, para que haya un Dios único, condición que solo se concibe por oposición a la pluralidad, no debe estar en el mundo. Pero entonces el mundo, que no sería sagrado, se le opondría limitándolo. Y hay un círculo vicioso. Por tanto, Dios no puede ser único, etcétera, etcétera. Esto parece ser lo que mató de risa a los dioses nietzscheanos. Y en el relato del manuscrito, bien pudo ser lo que hizo que el Waka, Yokyaiwangu, optase prudentemente por el silencio. La comicidad tiene su fuente en el sentido del absurdo, que también provoca conmiseración. Y aquellos dioses juguetones tenían un sentido del humor en grado solo equiparable al de la misericordia de Yokyaiwangu por su interlocutor. Aquello es absurdo, debieron pensar. Lo sagrado tiene que ser inmanente al mundo o simplemente no es. Una vez que lo sagrado se ha retirado del mundo, una vez que ha sido colocado fuera del mundo, va a tener que disolverse necesariamente. Lo que estoy sosteniendo aquí es que el nihilismo del que habla Nietzsche, esto no creo en nada, viene de un trasfondo judeo-cristiano, paradójicamente. Pues bien, eso es lo que parece ha ocurrido, viene ocurriendo todavía en la historia moderna. Debió intuirlo el Waka, que en vez de reírse prefirió mantener un acongojado silencio. Dice el Zaratustra nietzscheano, cito, el superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra. Fin de cita. Si la fidelidad a la tierra y la diversidad que la caracteriza es el rasgo central del superhombre, bien podríamos decir que ese tipo humano puebla el mundo registrado por el manuscrito de Huarochirí, más aún, que ha existido durante la mayor parte de la historia de la humanidad, y que en tal sentido su advenimiento sería en realidad un retorno jovial de lo que no quedó sino oculto. Dicho sea de paso, la idea nietzscheana del superhombre se asocia a la del eterno retorno de lo mismo, noción que Nietzsche vincula a su vez reiteradamente a la de ocaso, metáfora que connota el retorno revitalizado de lo que alguna vez brilló y luego ocultamente siguió el ciclo de su reaparición. Muy bien, haré mención ahora a un segundo pasaje. Por favor, me avisan del tiempo disponible para unos 5 minutos de anticipación si cabe. Después de afirmar que Kuniraya Huiracocha ya existía en tiempos muy antiguos y que tanto Pariajaja como los demás Waka lo veneraban, el capítulo 14 del manuscrito aquel se propone hablar de cómo aquel Waka llegó a su fin, Puchukas Hanta, y a juzgar por el contexto en que ello ocurre y por lo que el propio Waka anuncia que va a hacer, bien podría tratarse de un final que constituye la consumación de su ser, es decir, la plena realización de su ser. Veamos. En cuanto al término quechua puchui, allí usado para referirse al fin de Kuniraya Huiracocha, aunque se puede traducir por finalizar, cabe señalar que connota residuo, remanente, no solo en el sentido de lo que queda de algo, sino también de lo que sobra por exceso, precisamente porque no se puede acabar. Tan arraigada se halla esa connotación que aún en el actual castellano, en su versión andina, se halla retenida en la palabra pucho, usada coloquialmente para referirse al resto que deja algo, por ejemplo un cigarro. Pues bien, el vocabulario de Diego González Holguín registra 10 variantes de ese término. Todas ellas connotan exceso. Y cuando el término se repite, que es el modo en que suele proceder la multiplicación en el quechua, el resultado no es precisamente una doble carencia o ausencia, sino el exceso superlativo. Por ejemplo, puchu puchu imai es, así lo traduce González Holguín,
hacienda rica. Y puchu puchu y mayoc significa el rico que lo tiene sobrado. Por otra parte, es de notar que entre las 15 variantes que ese mismo vocabulario consigna para el término muerte, no registra ninguna traducción quechua con la palabra puchu. En esa medida, al hablar aquí del cumplimiento de un destino que además connota el fin, el telo se diría en griego, ¿no? Meta o realización plena, el fin de Puniraya o Viracocha, ¿se está hablando de su muerte o de su plena realización como exceso? Dice el texto que para que se vieran los españoles, así dice el texto, Puniraya se fue hacia el Cusco. Así se entiende que Puniraya se dirige hacia el Cusco porque pronto van a ser vistos los primeros españoles en la zona andina, porque está próximo a un Pachacuti y precisamente atendiendo a aquello ocurre. ¿Desde dónde se dirige este Huaca al Cusco? Ahí en el manuscrito. Se dirigió al Cusco desde el noroeste. Esto cuadra con lo del Hatuñán del que hablaba Lajo ayer. El texto dice lo siguiente: entonces Puniraya habló con el Inca Huayna Cápac y le dijo, vamos a llegar acá al Cusco, ¿no? Encuentra a Huayna Cápac y le dice esto, ¿no? Vámonos, hijo, a Titicaca, allí te revelaré mi ser, lo que soy. Chaypiñupa kasjaita huyastaipi, eso dijo. Allí Puniraya Huiracocha aparece en el Cusco invitando al Inca Huayna Cápac a dirigirse hacia el santuario de Titicaca, que era considerado, a la par que el de Pachacamac, que está allá en Lima, como Tixi o fundamento del mundo andino. También entonces se dirigen, por tanto, del noroeste al suroeste, es decir, en este caso, el trayecto entero de Huiracocha se efectúa en dirección contraria a la que, según las crónicas, habría tomado en tiempos antiguos, cuando tras ordenar el mundo desde el Titicaca, se dirigió hacia Puerto Viejo en la costa norte, para allí desaparecer por el mar. Por tanto, es como si con este trayecto, que es simétricamente inverso al de los mitos de creación de los que Huiracocha es protagonista, estuviera completando simbólicamente el anterior periplo, cerrando así un ciclo que es su propio ciclo. Con lo cual el trayecto que hace está revelando ya el ser de este Huaca, como vinculado al ciclo del mundo o Pacha. Huiracocha ha prometido al Inca revelarle su ser. Veamos entonces lo que manifiesta enseguida este capítulo crucial. Lo primero que el Huaca dice al Inca es, sí, Inca, ordena allá en el Titicaca, ¿no? Ordena a tu gente, a los chamanes, a los que saben más, para que sean enviados al Tixi de abajo, Pachacamac, ¿no? De inmediato el Inca lo ordenó así. Y allí el término Uratixi, o Tixi de abajo, parece referirse a Pachacamac, pues este santuario era considerado uno de los Tixi del mundo, opuesto y complementario al santuario de Titicaca, reverenciado como Titicaca como Hanak Tixi, el Tixi de arriba. De hecho, con respecto al culto de los incas hacia Pachacamac, que tenía su santuario en el lugar del mismo nombre, en el capítulo 22 del manuscrito se dice lo siguiente, cito: al tener que adorar en el fundamento de arriba, adoraban al sol en Titicaca. Adoraban al sol en Titicaca. Había una discusión en la mañana sobre eso, diciendo, este es quien nos transmitió el ánimo vital a los incas. En el fundamento de abajo, ahora llamado Pachacamac, adoraban diciendo, este es quien nos transmitió el ánimo vital a los incas. A estas dos huacas mencionados veneraban más que a los demás, adornándolos con su plata y su oro más que a los demás. Fin de cita. Así pues, este párrafo ratifica que Titicaca y Pachacamac eran los huacas supremos del Tahuantinsuyo, pero al mismo tiempo hace notar que al tener que adorar en sus respectivos santuarios, a quien los incas se dirigían por igual era el sol, señalando que de él provenía su ánimo o potencia vital. Claro, esto del sol es todo un tema, la ponencia de la mañana lleva una dosis de razón. Por ejemplo, Cristóbal de Molina y Santa Cruz Pachacuti dicen Inti, o sea, el sol del sol. ¿Qué es eso? Me gustaría hablar de eso, pero eso es por otro lado. Vamos a continuar con esto. Con lo cual tenemos aquí en Inti el sol, que en su más antigua versión podría haber sido Huari,
el sol del amanecer, de Huiracocha. Eso sostiene, por ejemplo, César Itié, alguien lo citó en la mañana, ¿no? Huiracocha sería entonces el elemento mediador y vinculante, o chaupi, de la dualidad constituida en este relato por Titicaca y Pachacama, dos Cocha que constituyen los hitos supremos en el recorrido del sol. Así pues, parece haber efectivamente una íntima relación entre Inti y Huiracocha, tal como lo atestigua el vocabulario de Diego González Holguín. Si se quiere, adelantando un poco en relación a lo que hace un momento solo aludí, Huiracocha sería ese Inti. Veamos todavía aquello atendiendo al significado de la condición implícita de Tixi que tiene el sol en tanto era adorado por igual en Titicaca y Pachacama, lugares sagrados a los que explícitamente se reconoce aquella condición. Y bien, ¿qué cabe entender aquí por Tixi? O Texe se dice en algunos lugares. En relación a la expresión pura Tiximan, José María Arguedas prefirió traducirla por regiones bajas, mientras que Gerald Taylor pone abajo, a los confines de la Tierra. En los dos casos, la referencia es básicamente geográfica, espacial, sentido que no parece el más pertinente para dar cuenta de la naturaleza de Huiracocha, más aún tomando en cuenta que en ese mismo pasaje Cundiraya se refiere a quien radica en el Tixi de abajo, nada menos que como a su padre. Asimismo, cabe notar que tanto el léxico de Domingo de Santo Tomás como el vocabulario de Diego González Holguín, dos de los más antiguos de su género, al ocuparse de la palabra Tixi, consignan como su significado el término castellano principio, de netas resonancias filosóficas. En filosofía como en matemática, principio tiene todo un conjunto de connotaciones, a ver, de las que luego podemos hablar tal vez, ¿no? Estas connotaciones filosóficas, tanto en el plano epistémico como en el ontológico y el moral, no debieron pasar desapercibidas para Domingo de Santo Tomás ni para González Holguín, porque tenían formación académica. Por otra parte, es poco probable que tanto el Tixi de arriba, Titicaca, como el Tixi de abajo, Pachacama, estuvieran designando en ese pasaje del texto una zona territorial, ni los confines de la tierra, por cuanto en el capítulo 2 se narra el ingreso de Cabillaca al mar, sin límites, precisamente por la zona de Pachacama, para llegar más allá a un mundo subacuático, Pucha Ucuman, dice el texto, ¿no? Donde prefirió irse huyendo nada menos que de Cundiraya, que lo estaba persiguiendo en ese relato, ¿no? Y en el capítulo 23 se cuenta que los Cayahuaya, cargadores de las andas del Inca que procedían de una región allende del Titicaca, fueron los encargados de llevar en andas al Huaca Macahuiza. Por tanto, tampoco está hablando de límites, pues. Volviendo al vocabulario de González Holguín, publicado en 1608, se puede ver que allí se consigna como significados de Tixi los siguientes: origen, principio, fundamento, cimiento, causa. En el léxico de Santo Tomás, más cercano en el tiempo, eso es de 1560, recién la conquista, el primer significado que se da al término Tixi es también el de principio o fundamento, pero consigna además los de elemento principio y término o fin de cualquier cosa, aparentemente antitéticos: elemento principio, término fin de cada cosa. Eso puede significar dos cosas contradictorias. Vamos a ver. Ahora, donde la dimensión simbólica revela su mayor alcance, recordemos, esto es lenguaje simbólico, no es conceptual, es lenguaje simbólico. Donde la dimensión simbólica revela su mayor alcance es precisamente allí donde tensa significados aparentemente antitéticos. Por ejemplo, el simbolismo del fuego, remitido al ámbito moral, puede significar tanto la purificación, el fuego purificador, como puede la asepsia, ¿no? Como puede significar la extrema concupiscencia y la mancha, ¿no? Aldo en lujuria, o el simbolismo de la luz, que puede significar tanto iluminación y visión privilegiada como enceguecimiento. Dado que en la referencia del léxico de Domingo de Santo Tomás tenemos para Tixin tanto el significado de principio como el de término y fin de algo, eso solo cabe si en el sentido antes señalado el Tixin es tanto el principio como el final de algo. ¿Y en qué condición es que el Titicaca y Pachacama
constituyen en este caso el principio y el final del mundo. En este punto es preciso recordar que el término pacha corresponde a la palabra castellana mundo. Pues ya algo dije hace un rato, voy a obviar esa parte, ¿no? Pues bien, Wiracocha, en su condición principal de Pachayachachi, es decir, criador del mundo, formador y ordenador del mundo, condiciones que equivalen a la de ser Pachacama, pues Kama es también criado. Aunque el énfasis de este término está puesto en la acción de animar, de dar vida. Por tanto, lo que es Tixi, como principio y final del mundo, lo es en tanto allí, en el Tixi, se abre o se origina y se cierra o se consuma un orden de vida. Volviendo al capítulo 14 del manuscrito que estamos comentando aquí, vemos que se presentan ante Cuniraya, convocados por el Inca, los más poderosos chamanes del Tahuantinsuyo. Algunos decían estar animados para ser o convertirse en cóndores, Yucam Cóndor Kamascacani, otros para ser halcones, Yucam Guamampa Kamascacani, otros para ser golondrinas, etc. Cuniraya les ordena, cito, así a todos ellos les encargó: id hacia el Tixi de abajo, allí díganle a mi padre, me envía tu hijo para llevarle una de sus hermanas. Entonces, el hombre que fue animado para convertirse en golondrina y los otros partieron instruidos para volver en solo 5 días. Dicho sea de paso, en ese manuscrito el número 5 tiene un lugar como muy especial. Continuamos. Notemos aquí, de paso, la mención reiterativa del término Kamasta, con la clara significación, tratándose de chamanes, de haber recibido el poder o la capacidad para, lo cual revela que la condición de Kamata alude a una fuente de poder con capacidad de transmitirlo a otros, condición que en su sentido más genuino correspondería a la deidad, en este caso Wiracocha. Significativamente, el plazo que tienen los chamanes para mostrar su poder cumpliendo el encargo es de 5 días, el tiempo simbólico de la plenitud según ese manuscrito. Notemos igualmente que el Huaca sitúa en el Tixi de abajo el lugar donde radican su padre y sus hermanas, condiciones estas que, siendo enteramente relacionales, pueden ser también móviles, además de que nombrando una multiplicidad pueden estar refiriéndose a lo mismo, en tanto es múltiple, como ocurre ante todo con los Huacas. Pues bien, el chamán que llegó primero a Pachacama fue el que tomaba la forma de golondrina. Allí le fue entregado un pequeño cofre, indicándosele que no lo abriese, pues tendría que hacerlo el mismo Huayna Cápac. No obstante, cuando este mensajero estaba por llegar al Cusco, cuando estaba pasando por acá, por la curiosidad abrió el cofre. He aquí la referencia, esto dice el manuscrito. Dijo, pues voy a ver qué puede ser esto. Entonces, en el interior apareció una señora pequeñísima, extremadamente hermosa y venerable. Sus cabellos eran crespos y como el oro, su traje era excelso. Apenas pudo verse, esa señora desapareció. Así, muy contrito, el mensajero llegó al Titicaca desde el Cusco, apenado, ¿no? Fin de cita. En relación al Tixi dual, que se manifiesta teniendo como extremos a Pachacamac en la zona de abajo y a Titicaca en la zona de arriba, el Cusco es, como en relación a todo el Tahuantinsuyo, el Chaupi, pues es decir, el medio o centro articulador o mediador. A su vez, la señora del cofrecito también remite al simbolismo del Chaupi, tanto porque se halla oculta en el interior del cofre, que bien podría estar simbolizando el mundo, o Pacha, como por su extrema pequeñez, vinculada a su tendencia a ocultarse, así como por la eminencia cuyana, que manifiesta, en contraste con su pequeñez, por la luminosidad simbolizada con lo dorado de su cabello, o por lo excelso del traje, que también suele denominarse Pacha. ¿Cómo se pronuncia? Eso depende de la zona, ¿no? Ciertamente, el hecho de que la primera aparición de ese Chaupi simbólico, acá Pacha traje y Pacha mundo se pronuncia de manera distinta, yo sé, pero en otras partes se pronuncia igual, y es igualmente válido, y no hay que perder de vista que esto ya no admite discusión. El quechua no fue originario del Cusco, fue originario de la Sierra de Lima. Ciertamente, el hecho de que la primera aparición de ese Chaupi simbólico, que es la señora del cofre, ocurriese cuando el mensajero está pasando por ese otro Chaupi, que es el Cusco, conjuga a su vez con aquel simbolismo.
En lo que respecta a la ínfima pequeñez de esa señora presentada como hermana de Huiracocha, habría que recordar que una de las figuras de Huiracocha, llamada Tunupa, Tonapa o Tahuapaca, parece haber encarnado en aquella pequeña figura cargada de bienes, actualmente denominada Equeco, al que se atribuye virtudes propiciatorias de la abundancia, las mismas que también se otorga a esas otras figuras pequeñas denominadas a las citas, a las que va asociada el Equeco. De hecho, la pequeña, pues eso también se dice illa, esto chiquito, que sin embargo hace abundar. Me pareció muy bueno un illa ahí, que sea efectivamente el illa de esto que se está generando aquí. De hecho, la pequeña señora manifiesta notables virtudes propiciatorias cuando el mensajero, severamente amonestado por el Inca, trae nuevamente, regresa pues a Pachacama, trae nuevamente desde Pachacama el cofrecito en que se halla. ¿Qué pasa ahí? Señala el texto que cada vez que el mensajero tenía hambre, sed o sueño, apenas lo hacía saber, ya tenía dispuesto lo que necesitaba para satisfacer sus necesidades. Cuando el hombre golondrina llega finalmente con su encargo a Titicaca, Cundiraya y el Inca lo recibieron, fíjense, lo recibieron con mucha alegría. Ancha Cusicuspa Chasquirca, eso dice el texto. Cabe notar que su llegada precipita el final de Cundiraya y el del Inca, por tanto, el del Tahuantín suyo. Entonces, ¿cómo es que se alegran por el final? Ahora bien, si se tratara de un final equivalente a término total o muerte, ¿cómo podría explicarse el alborozo, la alegría con que ambos reciben al mensajero? Veamos cómo presenta el manuscrito lo que de allí se sigue. Entonces, dice el manuscrito, antes de abrir el cofre, Cundiraya dijo: Inca, vamos a dividir, trazar un seque en este Pachac. Yo entraré por este Pachac. Tú entra con mi hermana por este otro Pachac. Ni tú ni yo debemos vernos. Así diciendo, rayó el Pachac dividiéndolo, estableciendo un seque. Enseguida abrió el cofre. Al abrirlo, de inmediato el lugar se iluminó. Entonces el Inca Huayna Cápac dijo: ya no volveré de aquí. Por aquí nomás permaneceré con esta miñusta, mi colla. Y diciéndolo, ordenó a un hombre de su ayllu, le dijo esto: ve tú como mi doble, mi semejante, vuelve al Cusco diciendo: soy Huayna Cápac. En ese mismo momento se ocultó con esa su señora y Cundiraya también lo hizo. Curioso. Almorzando me encontré con un chico que se llama Eric. Ahí estaba en la mesa. Y en la conversación me contó que era de la zona de Sicuani, una zona alta por lo que veo, porque me contó que su madre criaba alpacas. Fue a propósito de Illa, justamente conversábamos de Illa, de Enja, y me estaba explicando cómo funcionaba eso, ¿no? Enja es, me decía Eric, un corral de forma circular donde las alpacas no entran, solo entran cuando hay que hacer el rito. Y lo que hay en medio de ese Enja es un agujero, y allí se destapa cada año y hay que poner una cama de coca, luego el Illa con cebo de alpaca. Me están explicando eso, ¿no? Bien, en un artículo de unas profesoras de la zona de la ciudad que está en el norte, extremo norte argentino, Jujuy, de Jujuy, un artículo bien interesante. Narra qué es Pachac allá en esa zona. Es ese agujero, Pues continuamos. Vamos. Ya terminamos casi, no se preocupen. Cundiraya, como ordenador del mundo, decide en este punto dividir en dos el Pachac, palabra que al parecer se refiere a una región o dimensión fundante, es decir, el tixi que abre y sostiene el mundo. Con ello, Cundiraya Huiracocha establece, mediante el trazado de un seque ordenador por cuya mediación el ser se manifiesta como dual, está estableciendo, decía, la topología básica constituida precisamente por la dualidad mediada, relacionada. A juzgar por el contexto, esa región, ese Pachac, constituye el núcleo del tixi ritual o cultual, en este caso el santuario de Titicaca, ante el que se halla con el Inca Huayna Cápac. De esa manera el tixi se abre como dual
teniendo en la raya o seque un término medio a modo de tercero vinculante. Este es todo un gran tema. En realidad, esto, permítame una hipótesis, esto de la dualidad andina, ayer le escuché a Javier Lajo decir, no se trata de dualidad, se trata de paridad. Bueno, la idea de la dualidad, hay préstamos pues de la academia también. Este es un préstamo del estructuralismo. Pero un buen estructuralista que es Gilles Deleuze, le recomiendo un artículo en la red, ¿no?, que se titula ¿Qué es el estructuralismo? Empieza haciendo una precisión central. La estructura es como mínimo triádica, eso dice Deleuze, ¿no? La estructura es como mínimo triádica, es decir, ahí donde hay dos, hay un tercero que se está ocultando, la relación. De eso podemos hablar luego, no me voy a detener para no abusar del tiempo. Aquella región sería simbólicamente nuclear en ese juego de admisión. Pues bien, el texto se refiere a esa región simbólica, que es también una región ontológica, como Pacha, término que no tiene equivalente en los vocabularios dejados por los doctrineros cristianos y parece haberse perdido en el quechua posterior a la irrupción del cristianismo. Me alegré cuando encontré el término en el estudio de estas profesoras de Jujuy. Yo creía que estaba perdido, ¿no? Le pregunté a Eric si ese hueco se llama Pacha, se quedó extrañado. En Jujuy todavía lo llaman así, ¿no? Bueno, el párrafo anteriormente citado, cuyo sentido es particularmente enigmático, tiene un valor capital para la reconstrucción de la ontología que sostiene el mundo andino, pues se trata nada menos que de lo que Kuniraya Huiracocha dice al Inca Huayno Cápac en el momento culminante del trayecto en el que éste lo acompañó, tras la promesa hecha por el Huaca Supremo, ¿de qué? De revelarle su ser. Le ha dicho, acompáñame al Titicaca, que ahí te voy a revelar mi ser. Yuca Cascanta, ¿no? Como se ve, el término clave para interpretar el sentido de lo que dice Kuniraya Huiracocha es aquel que el autor del manuscrito ha consignado como Pacha. No me voy a detener en este punto porque obliga a algunas precisiones lingüísticas. Básicamente diré Pacha aquí es una hipótesis, claro, es un agentivo. Por tanto, si hubiera que traducir al castellano Pacha, curiosamente Heidegger, este filósofo alemán al que he mencionado hace un rato, tiene un término, mundea. Es mundial, o lo que hace mundo. Por tanto, lo que parece en Heidegger es un neologismo, una palabra que él se ha inventado, existía en el quechua arcaico. El punto es, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es este Pacha donde al introducirse, el dios Huiracocha le está revelando simbólicamente lo que es, ¿no? Veamos. Así Pacha designaría aquello desde lo que se abre o se constituye un ámbito de sentido o un orden de vida, lo que mundea, como acabo de decir, ¿no? Si el mundo se abre desde ese Pacha, seguramente también se cierra en él, con lo que nuevamente se pone de manifiesto la condición y despliegue cíclico del mundo, por lo cual aquella apertura y cierre nada tienen que ver con una creación a partir de la nada, ex nihilo, ni con una total aniquilación de lo que es, porque como ustedes saben, en la teología judeocristiana el mundo se crea de la nada y después va a ser reducido a la nada. Esto no es así, ¿no? Más bien tiene que ver con el paso de un estado potencial o germinal al estado de acto o de desarrollo de potencialidades, seguido de la vuelta al estado virtual o de germinación, un ciclo. En tal sentido, por el Pacha aparecería o desaparecería, se manifestaría y ocultaría el mundo, que en tanto horizonte de sentido es el soporte del ser de los entes intramundanos. Por tanto, efectivamente el Tixi vendría a ser el principio, fundamento, origen, cimiento o causa, pero también el final, entendido como realización de potencialidades del mundo, como totalidad desplegada en el tiempo. César Itier hace notar que en los textos escritos en el quechua durante la colonia, el término Tixi solía referirse al interior de una superficie, como el de la tierra o el mar,
Y en este caso, Puniraya, Huirapocha y el Inca se internan y sumen por el Pacha, matriz del mundo. Entonces, por favor, 5 personas para las preguntas. Aquí. 2, 3, 4, 5. Ya tenemos las 5 personas y luego vamos a pasar a los comentarios también de los representantes de cada uno de los años. Por favor. En algunas espiritualidades, como en el sufismo, se habla de que es un solo Dios, solamente que se manifiesta de formas diferentes o que el hombre no puede verlo, ¿no? Entonces lo ve diferente. ¿No sería contradictorio la visión andina, ¿no? de dioses con la unicidad, pero que se manifiesta diferente? Mi pregunta es si como conclusión que yo propongo sacar para mí mismo, pero a ver si, qué le parece a usted, que fue real el gran contraste entre las personas originarias del Perú que sí hablaban con seres que eran ubicados en las Huacas, y los españoles que lo tenían prohibido desde una Biblia tergiversada al respecto. Porque usted hizo referencia a María Rosforowski, y estoy a la mitad de uno de sus libros, que es Estructuras del Poder, sobre el Hijo Nacional, etc. Ella lo cita también, algún estudio o algunos estudios, que los indios no, ellos dijeron, perdón, disculpe la palabra, los indígenas, o los propios del Perú, decían a los españoles, porque al inicio había bastante diálogo también, ustedes se quedan con sus huacas en sus iglesias, aunque nosotros sabemos que a ellos no les dicen nada a ustedes. Nosotros nos quedamos con los nuestros porque sí conversamos. Y entonces la pregunta que tengo para ustedes, y que tiene que ver con el continuado estudio para la iniciativa de Hatun Coricancha Ayu. Yo pienso que es real que ellos hablaban efectivamente con sus propios prójimos en la vida después de la muerte, y que tenían milenariamente desarrollado técnicas para poder hablar externamente con ellos, a diferencia de la escuela oriental. ¿Es real o no esa diferencia? Tenía una cuestión con respecto al concepto de Pacha como cosmos, ¿no? Y sintiendo que Pacha es el cosmos, y que las huacas son todas manifestaciones, ¿no?, de esta fuerza de la Pacha, del cosmos, ¿qué me permite a mí diferenciar, ¿no?, cuando tengo una huaca y cuando no? Es una cuestión de intensidad. Digamos que en estas manifestaciones de la Pacha, pues debiera haber una diferencia, ya que todos somos en ese sentido muy espinocista, ¿no?, expresiones de esta totalidad, de la sustancia infinita, etcétera, etcétera. ¿Qué me permite diferenciar a mí cuando estoy hablando de una huaca exactamente? Porque es una intensidad mayor. Solo eso. Bueno, ante todo, doctor Simón, quería felicitarle. Soy uno de sus obras muy fanático, que no lo encontré hoy día, sino hace mucho tiempo lo encontré en la calle. Lo revisé su trabajo y me ha gustado bastante sus términos que usted utiliza en el libro que recién usted lo ha publicado. Cierto, noté muchos temas que usted utilizaba, y la verdad que yo quería hacer un pequeño comentario y agradecerle, porque realmente nosotros acá, yo soy de Cusco, realmente que el quechua no nació en Cusco. Yo agradezco su intervención. El quechua nació en la parte de Chincha, y hay datos, así por fuentes que crónicas mencionan, sino que nosotros no le damos esa pincelada adecuada para creer que el quechua vino de la zona de Lima. Por otro lado, mi intervención es que quería consultarle si en el lugar de Lima, en Pachacamac, existió un oráculo. Yo creo saber eso porque hace poco revisé una revista nacional de Lima, muy antiguo, estoy hablando de 1934, de revistas, y vi una fotografía que existió en la plaza, así como en el Coricancha, con un obelisco que estaba muy culto. Entonces, dentro de todo eso también quería consultarle, ¿qué usted pensaría, doctora, acerca que trabajaron en Ollantaytambo sobre la constelación de la llama, que se llama Catachillayo Yacana, en el pueblo de Ollantaytambo, que lo trabajó Fernández Loreta, y también acá está presente el señor Juan Carlos Machica Figueroa? Eso quería que podría darse. Gracias.
El documento del cual usted ha tratado definitivamente es pues una muestra claramente de cómo la Iglesia Católica trataba de entender nuestro mundo andino, ¿no? Y como Enrique Urbano dice, ¿no? El problema de ese tiempo es que los curitas eran los que tenían que resolver el problema de un Dios monoteísta o politeísta. Ese era su problema de ellos, no del mundo andino, porque el mundo andino, como usted lo ha demostrado, ha sido muy inclusivo, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? En un Jaiwaricuy, hasta el sake, el whisky es bienvenido, así que no, la chicha no lo es todo. Entonces siempre hemos sido muy inclusivos. Y creo que el mayor problema que ha tenido realmente la Iglesia ha sido un miedo de saber de que aquí en los Andes se tenía un respeto total por, si podemos llamarle Dios o una fuerza total, que estaba acá presente con nosotros, en la tierra. Porque a ellos les interesaba sacarnos al espacio, al cielo. Y entonces también la imagen, obviamente, de Turupa o Huiracocha, que era ofidia, humana, felina, les daba un poco de pavor, porque ellos no lo entendían y lo vieron como demonio. Había que, como sea, meternos la idea de que había un Dios barbudito allá arriba, ¿no? Entonces yo creo que esos han sido los grandes problemas de esta lucha, y siguen siendo, ¿no? Un Dios en la tierra contra un Dios en el cielo. Una idea de reencarnación contra una idea de resurrección. Y usted decía, ¿no? Claramente se cree en el reciclaje de todo. Con razón a Huiracocha también se le llama Teximuyu Huiracocha, ¿no? Entonces todo eso tiene bastante sentido en nuestro mundo andino, y por eso es que en la mañana les mostraba de que eso que aparentemente se confundieron como el sol era redondo, pues ese es el Teximuyu Huiracocha, eso es lo que realmente se quería representar, ¿no? Esa fuerza que siempre va ordenando todo, desordenando y ordenando permanentemente, ¿no? Entonces solo quería colaborar un poquito en esos detalles. Gracias por las interesantes acotaciones, ¿no? Primero, con relación a lo uno, a la dicotomía entre lo uno y lo múltiple. Justamente lo que el Huaca Yopihuancu no entiende, y al parecer señalaba yo, en la causa de su silencio. Yo decía de un clemente silencio ante aquel que ha preguntado eso que para él no tiene sentido, ¿no? Es que lo uno es múltiple, pues, y lo múltiple es uno. En la época del Renacimiento en Europa, ¿no? Es una época sumamente interesante, porque es como que el cristianismo entonces escucha a los viejos ecos paganos. Y hay un cardenal, filósofo muy importante, Nicolás de Cusa. ¿Cómo ve Cusa la relación entre Dios y el mundo? Así más o menos. Dios sería el mundo concentrado. El término latino es complicatio, el mundo concentrado. Y el mundo sería la explicación de Dios, o sea, algo así como Dios desparramado. Por tanto, son lo mismo. Lo uno no puede manifestarse de otra forma que como múltiple. Esa es la idea. Entonces, ambas cosas van de la mano. Lo que no se puede concebir justamente es la dicotomía, ¿no? En relación a si los huacas hablaban. Sí, claro, los testimonios son por demás abrumadores. No solo los que recogen los europeos que se encuentran con este mundo, ahora mismo, porque los huacas siguen ahora un culto, digamos, subterráneo que está por todas partes. Digamos, en Lima hay una zona cerca de Gamarra que prospera, es una zona de curanderos, etc. Y estas deidades contestan la consulta. Yo relaté hace un rato cómo aún a través del plomo se puede dialogar con la entraña del mundo. Es decir, me está contestando. Yo les debo contar cuando era niño, mis padres me lo han contado, yo no recuerdo, ¿no?
me estaba muriendo, me dicen ellos. Y entonces pasaron unos conchucanos por ahí y lo que dijeron es, a ver, diagnosticaron con alumbre. ¿Conocen el alumbre? Esta piedra que alguna gente usaban para lavar, con una sal grande. El rito es quemar el alumbre a la medianoche, envolver todo eso con ceniza y al día siguiente la persona esta saca el alumbre, lo mismo de con el plomo, y empieza a decir, ah, tiene esto, y por tanto tienen que hacer esto, esto y esto. Y así fue. Estoy narrando una experiencia personal. En el mundo andino, todo está hablando, todo. Digamos, yo recuerdo en el borde de Titicaca, había unas avecitas que se llamaban tiquitiqui. Y conversando con unos amigos ahí, nos habíamos ido ahí a almorzar y a comer cerca del Titicaca, y noté los nidos de estas avecitas en el totoral. Y por conversar lo mencioné y me dijo, sí, claro, así es, y me hicieron notar que todos estaban al mismo nivel. Y efectivamente todos estaban al mismo nivel, alto. Que eso quiere decir que a veces lo ponen en otro nivel y todas, sí, me dijeron, cuando lo ponen alto es que va a haber lluvias intensas en la temporada siguiente, y cuando todas ponen bajo es que va a haber sequía. Por tanto, el ave está emitiendo señales, nos está diciendo cosas, y eso significa que el ave a su vez ha leído otras señales y las ha traducido en esta acción. Todo está hablando todo el tiempo, lo que pasa es que hay que interpretar esas señales. Dicho sea de paso, Hamutai, de donde viene el término Mauta, es también alguien que interpreta, significa también astuto, en el sentido de alguien perspicaz que logra interpretar signos. Un poco eso está tan fuerte en la sensibilidad andina que hay cosas como hasta habituales, ¿no? Me pica, alguien está hablando mal de mí. Entró una libélula, va a venir visita. Es decir, es una ontología. Es decir, no hay nada que ocurra si le pedimos a la coca con reverencia y luego la dejamos. El modo como han caído las hojas de la coca no es arbitrario, algo está diciendo la posición, y en fin, hay que leer eso. Entonces están hablando, pero no es solo hablando con señales, también hablaban directamente. Justamente el Valle de Rímac, Rímac es el que habla, ¿cierto? No sé, eso no se llamaba Rímac, en el manuscrito está justo, porque es de esa zona. El río se llamaba Mama, que hacía referencia, dicho sea de paso, a la deidad matricial femenina, el río Mama. ¿Y por qué terminó llamándose Rímac? Porque había tanto oráculo en el Valle de Rímac. Mi Universidad San Marcos tiene una huaca dentro, una huaca grande. Hay huacas por todas partes. Esas huacas hablaban, es decir, contestaban. Y sí, claro, ellos notaron que las efigies cristianas o el dios cristiano no hablaban, no contestaban. Sí, eso habla. Luego, en relación a la llama de Ollantaytambo. Sí, eso que los hermanos de Hermodieta, entiendo, han mostrado, es impresionante, es simplemente impresionante. De hecho, ahí están la llama mayor, la llama menor amamantando, como una réplica de lo que está arriba en el cielo. El mismo Mayu, lo que llamamos Vía Láctea, corre paralelo al Wilcamayu, justamente. O sea, todo tiene su réplica, también Tunupa. Y ahí sí, a las cosas hay que verlas con algún cuidado. De hecho, allí siempre, ¿no? Eso es tal vez el mayor consejo que se puede decir a cualquiera es: ten cuidado, sé más cuidadoso. Allí en Ollantaytambo, detrás está el machu, un anciano, con su jepi, y en el jepi hay polcas, y ese anciano tiene un callado, y ese anciano es barbado. Sí, pues, o sea, esta invención del anciano itinerante, barbado, tunupa, no es una invención católico-cristiana, ahí está en el Pico Iyuna, en Ollantaytambo. En fin. Y sí, Ollantaytambo es un lugar impresionante, sin ninguna duda. Lamento tener que regresar, es cada vez que vengo al Cusco y tengo que regresar rápido, me voy con pesar, ¿no? Y bueno, ¿cómo distinguimos lo que es huaca, lo que no es huaca? En general hay un término que está ahí en el manuscrito también,
huacachasca, o sea, lo que se ha huaqueado o algo así, lo que sea, en el sentido de lo que se ha hecho huaca. Lo huaca tiene también la propiedad de diseminar su condición. Y en Ribón todo es huaca, el mundo es sagrado, todo es huaca. Lo que pasa sí es que es un mundo, notemos esto, ¿no? El mundo del sentido que aparece en el sentido común del hombre moderno es un mundo donde espacio y tiempo están disociados, ¿no? Pese a que Einstein los volvió a fundir, no se puede separar espacio y tiempo. El sentido común sigue siendo newtoniano, galileano, ¿no? O quizá más atrás todavía sigue siendo euclidiano, pues. O sea, nosotros imaginamos el mundo como espacial en primer lugar, por eso la tendencia a verlo como una cosa, y además como un espacio homogéneo, porque el espacio euclidiano, el newtoniano es homogéneo. El que no es homogéneo es el mundo einsteiniano. Entonces, en un espacio homogéneo, todo es igual, pues. Pero este mundo, yo lo decía muy de paso, claro, Pacha, o el mundo allí, imbrica indisociablemente por lo menos 3 dimensiones. La dimensión espacial, la dimensión temporal y la dimensión, llamémoslo así, anímica, valorativa podría decirse, pero no creo que es más anímico. Esas 3 dimensiones están imbricadas, por tanto no es un mundo homogéneo. En algunos lugares hay mayor densidad de lo sagrado que en otros, ese es el punto, ¿no? Y por último, con respecto a claro, la posibilidad de que en los documentos que tenemos disponibles de la época de la llegada de los europeos haya falsificación, seguro, claro, y no necesariamente intencional, sino que uno tiende a entender las cosas a su manera, pues, ¿no? Si cuando vieron Pachacamac, cuando llegan ahí Hernando Pizarro, a Pachacamac, informan haber llegado a la mezquita. Es que venían de la guerra de la conquista contra los árabes, entonces veían la huaca mezquitas, etc. Y sí, claro, hay que leer de eso con mayor cuidado. Mencionaré solo un caso, ¿no? Que se mencionó, me parece, en la mañana, ¿no? Hanak Pacha, Kai Pacha, Uku Pacha. Evidentemente así planteadas las cosas, como mundo de arriba, mundo de acá y mundo de abajo, eso es lectura cristiana, sin ninguna duda. No es andina. La lectura andina parece ser la siguiente. Tal vez antes explico brevemente la dicotomía aristotélica acto-potencia. Muy breve. Yo tengo un grano de trigo acá y actualmente en acto es un grano de trigo, pero potencialmente una planta. Si yo tiro el grano de trigo a terreno apropiado, recibe agua, esas potencialidades se van a actualizar. Y ahora, actualmente me encuentro con una planta de trigo. El niño es actualmente niño, potencialmente un adulto. Bien. Habría, por tanto, en la realidad 2 dimensiones. La dimensión actual y la dimensión potencial. Hanak Pacha, Kai Pacha, 2 ámbitos actuales, en esta paridad andina de la que hablaba Javier Lajo. Y el Ucupachapi, el Chaupi que se está ocultando, pero vinculando estos 2 mundos. ¿Y cómo los vincula? Estos 2 son mundos actuales, este es un mundo potencial. Es decir, de ahí está surgiendo esto y de ahí está surgiendo esto vía las pacarinas. Porque también hay pacarinas cósmicas. De hecho, Yacana es una pacarina cósmica. Eso es andino. Entonces, claro, hay que leer esas cosas con cuidado, ¿no? El tema es tan simple y es muy simple. Es como hacer un TICS y se presenta. Y creo que eso es llevar a la práctica. Es no solamente llevar a la práctica, sino es cómo es que nosotros en el Huaricancha, y conversábamos dentro de ahí, ya son durante más de 8 años, donde vamos juntándonos diferentes
diferentes partes de los aires, que podríamos llamarlos así, donde que nos vamos encontrando con todas las diversidades que tenemos. Y cómo es que durante 8 años nos hemos ido manteniendo, ¿no es cierto?, en ese lugar tan sagrado. Y que realmente para nosotros el tema de la teoría, el tema de la doctrina, el tema de la investigación, es ahí donde recibimos, es ahí donde nos encontramos. Y créannos, y los invitamos a que realmente se apertura esa energía cósmica en este lugar tan sagrado para nosotros, que viene a ser que nuestros abuelos nos hayan podido dejar a sus hijos, para nosotros y para el mundo entero. Estamos invitados todas y todas las religiones, todas las ideologías, para podernos reencontrar con nosotros mismos y poder hacer que ese espíritu que hemos podido perder quizás en esa transgresión, ¿no es cierto?, de esta invasión, pero podemos nosotros recuperarnos en esa armonía que existió el hombre-naturaleza. Entonces el mensaje va en ese contexto, la forma de cómo retomar nosotros, los andinos, desde Ojosco, cómo hacer que ese encuentro entre el hombre y la naturaleza vuelva a renacer. Y si encontramos ese mensaje tan profundo de lo que ya se hace en la investigación científica, se hacen los estudios con tanto cuidado que nos dicen también que hay que estudiar, pero ahí está. Ese fruto, justamente después de 8 años, esta es la primera reunión que tenemos y creo que sí se está llevando a cabo. Lo que yo quería también aportar era en el tema de lo que se dice, y se sigue discutiendo el tema de indígena. En algunos escritos y en algunas señales que también hemos podido recibir, indígena simplemente significa, pues, de lo que decían nuestros antepasados cuando preguntaban cómo era él o quién era él, y decían indígena, es decir, más o menos esa era la respuesta de nuestra población, ¿no? Cuando les preguntaban, les decían ¿cómo es él? ¿Quién es él? Entonces, indígena, es decir, es como el sol, y el sol es brillante, el sol es camino, el sol es iluminación. Entonces, indígena, indígena viene de ese vocablo, de acuerdo a lo que yo he podido estar revisando algunas crónicas y también de acuerdo a lo que realmente siento que debe ser así, indígena. Entonces estamos invitados a ser ese indígena, ¿no?, que mal llamado mejor, o sea, podido convertir en indígena, ¿no? Entonces esa parte, por ejemplo, podríamos seguir un poco viendo nosotros mismos y encontrándonos nosotros también. Y cuando decimos indios, tampoco no nos podemos sentir mal, porque indios ya se ha dicho, se ha investigado, y hay investigadores que dicen que in significa interior, adentro, Dios. Entonces está pues Dios dentro de nosotros, al interior de nosotros. Entonces, Dios. Entonces ya, pues gracias, ¿no?, que está adentro de nosotros, ese de in. Entonces yo creo que ahí hay que ver, hay que profundizar esos temas, ¿no? Y lo que quisiera ver también es el tema, ¿cómo es que la invasión? Porque hay que también diferenciar ese tema. ¿Es conquista o es invasión? Entonces ese es otro tema que hay que manejar esos términos en función a lo que fue y a lo que ha sido. Entonces, en el tema de eso, de la invasión, por ejemplo, lo que nos han hecho creer y parecer es de que nosotros hemos sido exclusivamente idólatras para poder justificar justamente lo que han hecho con nuestra nación, para hacer desaparecer ese Tahuantinsuyo. Y creo así, porque según que voy revisando y según que voy un poco alimentando mi espiritualidad, voy encontrando en ese tema cómo es que tenían que buscar, ¿no es cierto?, lo más mínimo de la idolatría para poder decir estos son idólatras, y está justificada la muerte de estos, cuando nosotros, los tahuantinsuyanos, hemos llegado a los niveles más altos de todas las culturas de haber conocido a nuestro ente Huiracocha, que le llamamos nosotros. Entonces yo quisiera solamente compartir ese cariño y ese amor,
es realmente encontrarnos en esta noche de ese reencuentro y de ese renacimiento. Alguien causa y cacho. Yo quería volver a decir, ¿no? Y es que realmente seguimos conviviendo, seguimos hablando con nuestra Pachamama, nuestros apus, lo que decía antes yo, ¿no? Nos toca otra vez respirarnos entre nosotros, nuestra naturaleza y nuestros apus. Hay muchas formas en las que nos podemos comunicar, como dice nuestro hermano Zenón. Por ejemplo, a través de los sueños. Casi, no puedo decir totalmente, pero casi siempre nuestros auquis, nuestros apus, tutelares, se comunican con nosotros a través de nuestros sueños. No sé si alguna vez nos hemos preguntado y hemos dicho, ya me he soñado clarito, clarito. Ay, y estaba hablando con unas señoras. Y tú despiertas y parece algo real, ¿no? Y piensas que has visto a la señora. Y te ha dicho algo. Y te preguntas, ¿y te acuerdas qué te ha dicho? Y dices, no, es que no te acuerdas, ¿no? A veces tratamos de recordar. O a veces también se nos aparece como nuestros abuelitos, ¿no? Viejitos. Y nos dicen algo. Pero nosotros no somos tan atentos en percibir esas cosas. Esa es la forma como también se comunican con nosotros, ¿no? Nos dicen. Y por eso es que nosotros podemos prever algunas cosas. Alguna vez, no sé si al hermano Hipólito lo escuché cuando decía, ¿no? Cada lugar tiene un espíritu, ¿no? Cada lugar, o sea, tiene sus cosas. Así como nosotros tenemos nuestra ropa, tenemos nuestras cosas personales, también ellos tienen, ¿no? Ahora, cuando, por ejemplo, no se mencionaba, ¿no? Llegan las carreteras, llega la población y pues ellos también se alejan. Por eso hay muchos lugares, por ejemplo, que se llaman Sirenayo, Incantoyo, ¿ve? Hay muchos lugares, y no solo es en un lugar, en un pueblo, sino en muchos lugares, y es porque tienen ese espíritu. Y entonces, lo que tenemos que volver a retomar es convivir con ellos. Nos han enseñado que ellos son Millaikunari, Sahrakuna, ay, Supaikuna, y más Supaiwancha tu paramunki, te dicen, ¿no? Pero ellos no son supa, y pues desde la forma como nos han hecho ver, ¿no? Más bien son personas con las que también tenemos que convivir. Y entonces yo llevaría esa reflexión, ¿no? Desde la Coricancha también nosotros queremos esto, que volvamos a hacer vivir en ese tiempo y en esa armonía, en esa crianza que la hermana Elena en la mañana nos ha dicho, ¿no? Criarnos entre nosotros, ¿no? Respirarnos entre nosotros, ¿no? Y solo así vamos a encontrar ese equilibrio que estamos buscando. Para no redundar mucho, entonces ahí la gran importancia de despertar otra vez nuestros lugares sagrados, ¿no? Ya se ha hecho con el Rachi, con el Watunacu, y se está en muchos lugares, y ahora estamos en el Coricancha y desde hace 10 años ya se está trabajando, ¿no? Desde la espiritualidad, y desde ahí, entonces nosotros también vamos ahí, pero no como dicen, no vayamos, ya yo voy a ir porque ay, me ha pasado algo malo esta semana, o necesito algo y voy a ir con mi quinto y voy a ir a poner ¿no? Sino que vayamos más bien desde esa forma, ¿no? De buscar el ayincausa, de buscar el buen vivir, pero pidiendo, por ejemplo, que haya, ¿no? Estabilidad, que estas cosas que están viendo mal, pero no a pedir tu carro, no a pedir tu casa, ¿no? Porque eso desde el equilibrio va a venir solito. Solamente eso. Entonces, es tarea ahora de nosotros conectar estos, ¿no? Conectar esos lugares sagrados, despertar con nuestro canto, con nuestra danza, con todo lo que nosotros sepamos hacer desde nuestros corazones. Amén. El gran maestro Zenón de Paz, con respecto a que sí, efectivamente nuestras huacas nos hablan. Lo único que necesitamos es entrenar más todos nuestros sentidos, es entrenar más nuestro corazón, nuestra percepción, para poder alcanzar ese lenguaje en otra dimensión. Si bien es cierto, hemos escuchado comentarios de que para enriquecernos más de esa cultura,
tengamos esa empatía con nuestro quechua, con nuestras costumbres, con nuestras raíces, pero que tampoco signifique que sea una limitación, sino más al contrario, entendemos que nuestra trascendencia andina va por un plano más inclusivo. Y creo que eso lo hemos visto reflejado en los últimos años y en la práctica que venimos llevando en el Coricancha, porque de lo contrario seríamos, por así decirlo, clasicistas, pero no es el caso, sino en un aspecto más inclusivo. Lo que vemos en el Coricancha es aceptar, es unir, es hacer más grande esta familia, recibir al hermano católico, budista y entre otras formas o ideologías de ver o las perspectivas de ver el mundo, pero por lo mismo que se han ido concretando en grandes encuentros como el 2014, que se llevó a cabo una gran ceremonia por una oración por la paz en Sacsayhuamán, que estuvimos nosotros presentes como Hakumayu Coricancha, que estuvieron presentes hermanos o una comunidad budista de Japón, y asimismo representantes de indios navajos, de parte de los hermanos queros también, hindúes, Hare Krishnas y entre todos, con un único propósito de reconocernos en nuestro corazón, en nuestro interior, que tenemos una sola esencia, que es esa esencia de ser seres universales, que pueden existir demasiadas ideologías, dioses, pero que en esencia termina encontrándonos a nosotros mismos en este gran camino de espiritualidad. Únicamente quería hacer énfasis en ese aspecto y pues de cómo nosotros a través de todo este tiempo hemos sido tan ingeniosos, tan sabios, tan astutos de haber incorporado, de haber aceptado, de haber asimilado de repente este aspecto religioso foráneo, pero con un objetivo más de paz, con un objetivo más de armonía, con un objetivo más de encontrarnos de corazón. Y es por eso que el sincretismo es de repente una de las razones que ha motivado también a que parte de nuestra parte ancestral, de nuestra parte ritual, haya permanecido vigente aún hasta nuestros días. Y no esperemos que pase más tiempo para que todo ello se vaya perdiendo, sino está en nosotros mismos en hacer posible que todo esto se revalore, se fortalezca, y más aún en nosotros como jóvenes que tenemos esa gran misión de compartir en estos tiempos más difíciles aún que nos tocan. Utilicemos estas herramientas que nos permitan llegar a más personas. Añayo Pía y su colegio. Yo he estado pensando si será posible alguna vez animar a un APU a darnos una conferencia pública. No a APU Cárdenas, sino a un APU. Y también, hablando de los sueños que nos decía Inés, los APUs nos hacen soñar, ¿no? Nos mandan mensajes. Y yo soñé con que recuperábamos el Coricancha. Y para pasar al siguiente expositor, que es sumamente importante y está conectado con los derechos, y se ha hecho, y antes de despedir a Zenón, agradeciéndole también por su exposición, yo quiero leer un pequeño texto con la anuencia de Zenón y de todos los hermanos, porque hemos mencionado al filósofo Barrios de Spinoza muchas veces en varias exposiciones, y hay muchos que no conocen a Barrios de Spinoza, que él nació en Ámsterdam en 1632. Y por favor, yo quiero leerles un pequeño texto que él escribió. Dios hubiera dicho: deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos, que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con él puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer.
Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijo, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón, no hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Y cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti.